Hoy vamos a hablar del cuento como narración, como historia, como leyenda, de aquellos relatos repletos de sabiduría. La palabra cuento, etimológicamente, deriva de com, cuya raíz indoeuropea quiere decir juntos, y de la palabra putare, que quiere decir golpear y también purificar. Es decir, que el cuento es algo que nos purifica, que nos golpea en conjunto y nos purifica. Y es a través de los cuentos donde los pueblos no solamente conformaban su moral, sino que también hacían su historia. La historia oral hoy también es tomada como una fuente para la investigación, pero además también relataban su vínculo con la naturaleza y su vínculo con el mundo espiritual. Y quería traer a colación cómo era una velada en el Languedoc, el sur de Francia, también conocido como la Provenza o el Midi, el mediodía francés, una región que queda hacia el sur de Francia y al norte de los Pirineos, y que durante mucho tiempo no perteneció al reino de Francia, y que además fue la cuna de la poesía, de los cuentos y del amor cortés. De allí surgieron los más maravillosos relatos, y de allí procedían los mejores trovadores y juglares de la Edad Media. ¿Pero qué es una velada? Una velada hoy nos suena a una reunión nocturna, incluso podría parecer hasta una cena romántica. Pero la palabra velada, por supuesto, tiene que ver con vela, cuya raíz es vigil, guardián, nocturno, en latín, y tiene parentesco con la palabra vigere, que significa estar en plenitud de las fuerzas vivas y activas. Así que una velada es sentarse alrededor de una vela, de una luz que por la noche es encendida para que un grupo de personas se sienten a compartir alrededor de esa luz. Y la velada en el Languedoc era así. Durante el invierno, la vida colectiva de los pueblos se centraba alrededor de las veladas, desde finales de noviembre hasta primeros de marzo. A partir de las 6 de la tarde, las muchachas y los muchachos, acompañados de sus padres, dejaban sus quehaceres y se iban hacia una granja particular en donde transcurría la velada. Cada muchacho aportaba un leño, un aceite o una ración de comida, lo que tuviera para la comida compartida. A los más ancianos se les reservaba el derecho de sentarse en los bancos a ambos lados del fuego. Costureras e hilanderas iban más cerca de la luz, que generalmente estaba resplandeciendo, fijado en un agujero de un muro como un hogar más moderno. Los más chicos están en los rincones más sombríos de la sala. En la velada se despelleja maíz, se cascan nueces, se clasifican castañas y después empiezan los juegos, que muchas veces se tornan juegos prematrimoniales. Se ríe, se come, hasta que llega el momento más esperado, aquel en donde una persona toma la palabra y dice: érase una vez. Y ahí empiezan los cuentos, las leyendas. Los relatos siguen toda la noche hasta que a las 11 o 12 de la noche la dueña de la casa aparta a un lado los leños y significa que ha terminado la velada. Estos relatos de las veladas estaban reservados principalmente a los adultos, y eran largas historias personales que eran contadas por los hombres con sus epopeyas de guerra, de cacería o de viajes. También había otros relatos muy particulares en donde el narrador se colocaba a sí mismo en una escena frente a un fenómeno sobrenatural, donde aparecían seres fantásticos, seres maléficos, encantamientos. A la primera de esas formas de narrar se le contaba larga historia, a la segunda se le nombraba el purs, y la tercera, que había, que ahora les cuento cuál es, eran los cuentos, y eran los que estaban en la memoria de todos, pero que solo alguno podía darle vida. Algunos contadores eran mejores que otros y ponían parte de sí mismo en el cuento, es decir, que todos conocían la historia, pero que cada uno le daba su propia impronta. Y eso lo hacía mágico. Es decir, que para este lugar, que fue cuna de contadores, de trovadores, de portadores de la palabra, el cuento no solo era la historia en sí misma, sino que era la relación de lo contado y el narrador. Me despido con un hermoso relato de Antoni de Melo
que dice así. A las puertas del cielo llegaron un día 5 viajeras. ¿Quiénes sois vosotras?, preguntó el guardián del cielo. Soy la religión, contestó la primera. Yo soy la juventud, contestó la segunda. Yo soy la comprensión, contestó la tercera. Yo soy la inteligencia, dijo la cuarta. Yo soy la sabiduría, dijo la última. Identificaos, ordenó el cancerbero. Y entonces la religión se arrodilló y oró. La juventud rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento.